Hola, ¿qué tal amigos de GR Servicios Legales y Contables? El día de hoy estaremos subiendo nuestro primer video, el cual estaremos hablando acerca de la historia de la contabilidad. Dentro de la historia de la contabilidad, como hemos visto, las necesidades humanas no han sido las mismas en todas las épocas ni en todas las naciones, ni siquiera en una misma empresa. Las necesidades de información sobre los bienes, derechos y obligaciones que tenían los hombres han cambiado. Desde la época de las cavernas, de la antigua Grecia, Egipto, Roma, la Edad Media o la época contemporánea no eran las mismas. Sin embargo, aun cuando dichas necesidades variaran, la contabilidad ha tratado de ir a la par de las necesidades humanas. Como antecedente más remoto se tiene una tablilla de barro de origen sumerio en Mesopotamia que data del año 6000 a.C., que se encuentra en el Museo Semético de Harvard, en Boston, Massachusetts. También en la cultura egipcia es común ver representado en los jeroglíficos a los escribas, quienes eran los contadores de aquella época. De Grecia son pocos los testimonios que se tienen al respecto, pero es indudable que en un pueblo con el desarrollo intelectual, político y social se afirma que los banqueros griegos fueron famosos en Atenas y ejercieron su influencia en todo el tiempo. Roma desempeñó una función muy importante en la evolución de la contabilidad. A pesar de que los romanos escribieron una gran cantidad de obras, la mayoría de ellas trataban sobre el derecho, pero respecto a la contabilidad o a las prácticas contables no existe un acervo importante. Los especialistas han buscado en bibliografía jurídica y de sus grandes pensadores como Cicerón, Gallo, Julio Paulo y Tito Livio los aspectos relativos a las prácticas contables. En la Edad Media, en este periodo, se desarrolló el feudalismo, que acaparó gran parte de la actividad comercial, por lo que las prácticas contables debieron ser usuales, aun cuando esta actividad se volvió casi exclusiva del señor feudal y de los monasterios. La contabilidad en Italia, en el siglo VIII, era una actividad usual y necesaria. Tres ciudades italianas dieron un gran uso e impulso a la actividad contable: Génova, Florencia y Venecia, lugares donde se usaba y se alentaba la contabilidad por partida doble, tal como se utiliza actualmente. También puede citarse el célebre juego de libros empleados por la comuna genovesa, en los cuales se registraba la contabilidad a la usanza de la época, empleando los términos de debe y haber, con asientos cruzados y manejando la cuenta de pérdidas y ganancias. En el Renacimiento, en esta época fue maravillosa, ya que en ella todas las manifestaciones del arte, pintura, escultura, arquitectura y música renacieron, es decir, salieron del olvido para florecer en favor del deleite humano. Pero también se dio un cambio extraordinario en el pensamiento y las ciencias. Con la invención de la imprenta por Gutenberg en 1450, el conocimiento pudo ser conservado y transmitido con mayor celeridad. Benedetto Cotugli Rangel, originario de Dalmacia, fue un pionero del estudio y registro de las operaciones mercantiles por partida doble, como se aprecia en su obra de la Mercatura et del Mercante Perfecto. Fray Luca Pacioli fue otro genio del Renacimiento, que creó un método, la teoría y la práctica interdisciplinaria. Así, la contabilidad moderna nace en 1494, en los inicios del Renacimiento, cuando Pacioli publicó en Venecia su libro La Suma Aritmética y Geometría. También otra aportación que hizo fue el Proportioni et Proportionality y el Trato de Computi et delle Securite. Como ya comentamos, la partida doble se había utilizado antes, pero se rescató gracias a la obra de Fray Luca Pacioli. Él no inventó la contabilidad,
por partida doble, sino que dejó por escrito el método que en esa época se practicaban los mercaderes de Venecia. Luca hace una serie de aportaciones importantes a la contabilidad, de las cuales listaremos algunas. Al inicio del año o del negocio, el propietario tenía que practicar un inventario listando sus activos y pasivos según un principio de movilidad y valor, señalando asimismo que el valor debía ser el primero de la lista. El registro de las operaciones debía hacerse de manera cronológica en un libro denominado Memoriale. Las operaciones debían registrarse en moneda veneciana, es decir, debía hacerse la conversión de la moneda extranjera a la de Venecia. El uso del giornale, que es el asiento diario. El uso de índices cruzados para identificar correctamente las cuentas en el libro mayor. El proceso evolutivo de la contabilidad continúa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este lapso persiste un precepto permanente de adecuarse día a día a las necesidades de información financiera de las entidades económicas. Podemos decir que algunas influencias de mayor importancia en este periodo fueron el desarrollo en la enseñanza de la contabilidad y los libros de texto, la revolución industrial que dio origen a la contabilidad de costos y al registro de la depreciación de la maquinaria, el desarrollo de los ferrocarriles, la regulación de aspectos fiscales por parte del gobierno, la necesidad de información para casas de bolsas y valores, la organización y desarrollo de agrupaciones de profesionales de la contaduría pública a través de colegios o institutos, el auge de la sociedad anónima y el aumento de los gigantes industriales, comerciales y financieros, la teoría económica como la doctrina de Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones y las primeras expresiones de tratados entre Francia e Inglaterra.